EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte, bienvenidos a un nuevo resumen de la LBBP. En puntual estaremos hablando de lo que ocurrió en la 27ª jornada del béisbol profesional venezolano. Teníamos 3 encuentros pautados para la jornada de este día viernes 14 de noviembre. Descansaba Leones del Caracas y descansaban las Águilas del Zulia. Mucho movimiento, encuentros que comenzaron un poco más tarde y sobre todo muchas carreras y hasta actuaciones históricas de las que vamos a estar hablando. E iniciaremos este resumen del día de hoy hablando sobre lo que fue una increíble remontada de los Caribes de Anzoátegui, 12 carreras por 8 sobre los Tiburones de La Guaira. Parecía que Tiburones a la altura del cuarto episodio podía estar tranquilo, tenía ventaja de 8 carreras por 2 y entre el quinto, el sexto y el séptimo episodio se dinamitó por completo aquella ventaja que tenían los Tiburones de La Guaira. Analicemos entonces lo que fue ese encuentro que se estuvo disputando en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. Comenzó antes de lo pautado habitualmente en el horario original de la liga, era a las 7 de la noche. El encuentro comenzó un poco antes, específicamente a las 5:34 fue el primer lanzamiento del día de ayer. El triunfo se lo llevó el relevista Oswald Mori, la primera victoria para él en la temporada, y la derrota para Douglas Orellana, que la defensa es verdad que no ayudó a que pudiese tener una mejor línea, pero ciertamente esperábamos, y me incluyo hablando de este servidor, un rendimiento mucho más alto este año de Douglas Orellana. Se nota que le ha costado un poco la adaptación a un circuito complejo como el venezolano. La apertura de los Caribes la hizo el cubano José Ramón Rodríguez, que tuvo una mala salida, de hecho no completó siquiera los 2 episodios, hizo solo 4 outs, le hicieron 4 carreras, 2 de ellas sucias y 2 limpias, y toleró 5 indiscutibles. Por parte de los Tiburones de La Guaira, una apertura corta de William Cuevas. Sería interesante ver si más adelante los Tiburones develan en un reporte de prensa por qué fue tan corta la salida de William Cuevas, porque aunque no estaba bien, le hicieron 2 carreras limpias, se le envasaron 4 en 2 entradas de labor, tomando en consideración que el bullpen de los Tiburones no ha sido para nada fuerte, ha sido precisamente la principal falencia de este conjunto. Llama la atención cómo William Cuevas no le dieron más tiempo en el box, pero bueno, eso ya quedará para otro momento. Tiburones iba a picar adelante en el marcador en la misma primera entrada. Ya le iban a fabricar 2 carreras al equipo de los Caribes de Anzoátegui. Un doble de Yader Arainamo con Daniel Montaño y Máximo Acosta en circulación traía las 2 primeras del encuentro. De hecho, se iba arriba hasta 4-0 el equipo Tiburón en la segunda entrada. Un doble de Marchán que lo pusieron ayer de octavo bate y rindió. Se traía para la goma a Alcides Escobar, y otro doble de Franklin Barreto iba a poner el encuentro 4-0. Y después iba a venir esa segunda entrada donde se le iba a acabar el encuentro bastante rápido a William Cuevas. Hay que decir también que los Tiburones han estado afectados por un fuerte cuadro viral la mayoría de su equipo, y precisamente William Cuevas venía recuperándose de él. Quizás esta fue la razón por la que únicamente hizo 37 envíos y lanzó 2 entradas, porque de hecho estaba en ventaja Tiburones. Él venía de hacer una apertura de hasta casi más de 60 envíos. Entonces, bueno, llamaba la atención de que fuese una tan corta apertura. El punto es que con un jonrón por el jardín izquierdo y central, Balbino fue mayor, descontaba, y después un elevado de sacrificio de Diego Infante ponía el encuentro 4-2. Luego un sencillo de Alcides Escobar, más un error en tiro de Jesús Sucre, iba a hacer que anotaran Gabriel Arias, Yader Arainamo y el propio Alcides Escobar para que Tiburones estuviese 7-2 en el marcador. Otro elevado de sacrificio de Yader Arainamo traía la octava para los Tiburones de La Guaira. Y aquí es que empieza el problema, ¿no? En la cuarta entrada descuenta Caribes 8-3 con un sencillo de Antonio Piñero, que sigue siendo un factor fundamental en estos Caribes de Anzoátegui en esta campaña. Para la quinta entrada ya descuenta 2 más el equipo de Caribes de Anzoátegui. En este caso ya estaban trabajando contra el bullpen. Recuerden ustedes que solo estuvo 2 entradas William Cuevas, y ese quinto inning lo inició Pedro García, que ha intentado de diversas maneras, en diversos roles, el manager Gregorio Petit, recuperar ese brazo de Pedro García, pero la verdad que no está siendo para nada una temporada de la que podíamos esperar de Pedro García. En ese quinto inning, sencillo abriendo el episodio de Leonel Valera, sencillo de Hernán Pérez, colocaba hombres en segunda y en primera. Luego García tenía la capacidad de ponchar a Balbino Fuenmayor, pero al primer picheo otra vez lo atacaban y Omar Alfonso Jr. colocaba el juego 8-4. En ese momento un pelotazo de Jesús Sucre iba a llenar las almohadillas y un batazo de Diego Infante iba a traer la quinta
para los Caribes de Anzoátegui. En la sexta entrada, en esta ocasión, iba a irse arriba ya en el marcador el equipo de Caribes de Anzoátegui. Empezaba el episodio con hit Carlos Mendoza y un costoso error de Juniel Querecuto iba a permitir que se envasara Leonel Valera. Hombres en segunda y en primera, recibía base por bolas Hernán Pérez, se llenaban las almohadillas y después de un out que se fallara Balbino Fuenmayor, otra base por bolas a Omar Alfonso traía de caballito la sexta. Un sencillo de Jesús Sucre traía la séptima y luego un indiscutible de Erlis Rodríguez al jardín derecho iba a traerse a la goma 2 carreras más, en este caso las de Hernán Pérez y Omar Alfonso, para que tomara la ventaja Caribes. Seguía la sangría del equipo Tiburón y en la séptima entrada 3 carreras más iba a fabricar el equipo caribero para ya poner cifras definitivas en ese encuentro. Un doble de Carlos Mendoza después de un out, iba a colocarse en segunda con un solo out en la pizarra, luego un wild pitch de el lanzador Arnaldo Hernández, que sufrió el día de ayer, iba a permitir que anotara desde la tercera. Después un cuadrangular de Balbino Fuenmayor con Hernán Pérez en circulación. Hernán Pérez se había ponchado, pero por ese mismo wild pitch se había llegado hasta la primera almohadilla y castigó Balbino Fuenmayor poniéndole las velas a la torta con ese cuadrangular en la séptima entrada. Así que para los Tiburones una derrota dolorosísima, un encuentro que llegaron a estar ganando 8-2, que le habían caído al mejor abridor que tiene Caribes de Anzoátegui y aún así no pueden obtener la victoria. Caribes, hay un conato de pelea también en el episodio número 7 que actuó Liarvis Breto, en donde, bueno, celebró un ponche, le hizo algún gesto a la cueva de los Tiburones, no gustó, pero al final no pasó a mayores. Y bueno, falló Pedro García en el bullpen, ya tiene 15.75 de efectividad. Falló Douglas Orellana, que permitió 4 carreras pero tan solo una limpia. Falló Arnaldo Hernández y son piezas que se supone que estos 3 lanzadores estaban llamados a ser piedras fundamentales del bullpen de los Tiburones de La Guaira. Tiene que buscar soluciones la gerencia porque está claro que, bueno, lo que ha intentado el cuerpo técnico no está dando resultado. Me pareció extraño que no lanzara ayer Daniel Mosqueda. Habría que ver por qué no estaba disponible, porque los Tiburones venían de una jornada libre y él ha sido precisamente el mejor relevista de los Tiburones. Y si tomamos en consideración que él ha hecho out a zurdos y a derechos, no entiendo por qué ese que ha sido su principal brazo de garantía no actuó. Lo mismo Rafael Cova, quizás estaban esperando para la parte final del encuentro, el octavo o el noveno inning, pero como ha estado el bullpen de los Tiburones, yo creo que no hay que tener roles fijos, sino más bien si tu mejor relevista es Daniel Mosqueda, traerlo en el momento indicado, en el sexto, en el séptimo episodio, si así lo representaba. Ya después más adelante se verá cómo va sacando el encuentro, pero bueno, el caso es que todo el mérito para Caribes de Anzoátegui, que pudo remontar un encuentro tomando turnos de calidad en el sexto episodio. Después Balbino Fuenmayor con su segundo jonrón de la jornada le puso la ventaja definitiva, y el manager Asdrúbal Cabrera, que demuestra que teniendo un plantel mucho más corto que otros conjuntos, está sacando el máximo de sus jugadores. Vámonos ahora al estadio Antonio Herrera Gutiérrez en Barquisimeto. Victoria de Bravos de Margarita 7-2, un encuentro que se fue por una sola línea. Ya en el quinto inning estaba ganando cómodo y que tuvo la actuación histórica de Wilson García. Los tiburoneros ven cómo Wilson García la está descosiendo con Bravos, y sin duda alguna eso genera nostalgia, porque el de la Colmena fue siempre un pelotero fundamental en los Tiburones de La Guaira. Pero en todo caso, la victoria fue para los Bravos de Margarita 7-2. El triunfo fue para Werner Leal, está siendo un lanzador fundamental para el manager Henry Blanco. Lanzó un inning y un tercio de labor, completó el quinto y completó el sexto, y ya tiene 4 victorias en lo que va de temporada con 1.54 de efectividad. La apertura de Bravos la hizo Osmer Morales, tuvo una salida un poco compleja porque aunque le hicieron 2 carreras limpias, que no es mucho, se le envasaron hasta 10 a Osmer Morales, 6 por hit y 4 por bases por bolas. Y en el caso de Cardenales, el que había sido su mejor abridor, Gleyber Pérez, está teniendo problemas en las últimas salidas. Ayer apenas pudo completar 3 entradas de labor, permitió 3 carreras limpias por 3 vuelas cercas que le conectaron. 2 de ellos Wilson García, y 1 se lo conectó también el bateador Moisés Gómez. Pero bueno, analizando el movimiento de carreras, como le digo, un duelo que se fue por una sola vía. Bravos atacó temprano a Cardenales en la propia segunda entrada, un cuadrangular solitario de Moisés Gómez, acompañado enseguida de un cuadrangular de Wilson García, el primer picheo de Gleyber Pérez a la derecha, además de ese cuadrangular de Wilson García, y estaba ganando 2-0 Bravos. Luego un cuadrangular también solitario de Everson Pereira en la tercera entrada descontaba, y en la cuarta otro jonrón. Parecía el festival de cuadrangulares esto el día de ayer en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez, de Wilson García, otra vez parándose a la derecha, iba a poner el encuentro 3
por 1 en la altura del cuarto inning parte alta. Luego, en la quinta entrada, ya en esta ocasión contra otro pitcher, el equipo de Bravos iba a poner cifras definitivas para mí en el encuentro. Adrián de Horta era el que le correspondía. Señor Adrián de Horta, ventana o pasillo. No se puede decirle otra cosa. 5.95 de efectividad. Lo pasaron al bullpen en esta semana y no pudo hacer ni un out en la jornada de ayer. Así que parece claro que tiene que hacer movimientos rápidos Cardenales, sacar a Adrián de Horta que no ha rendido y buscar otro abridor que los ayude, porque ese ha sido precisamente el punto débil de Cardenales. En esa quinta entrada, Adrián de Horta habría dándole base por bolas a Breivik Valera. Recibía sencillo de Carlos Pérez y un doble de Alexia Marista iba a barrer las bases y el encuentro se colocaba 5 carreras por 1 sin out. Hombre en segunda, fallaba Moisés Gómez y en esta ocasión ya contra Robinson Hernández, cuadrangular por lo más profundo del jardín central para Wilson García, en esta ocasión a la zurda, para poner el juego de pelota 7 carreras por 1. Ya igualó el liderato de cuadrangulares Wilson García en esta temporada con Yader Arañamo, ya tiene 7, así que una temporada estupenda la que está viviendo el de la Colmena. Luego en la quinta entrada parte baja, un doble de Juan Yepes se iba a traer para la goma a Everson Pereira, pero después no recibió mayor ataque el conjunto margariteño, que pudo trabajar en la séptima, octava y novena entrada con Luis Pacheco, Luis Amaya y Henson Leal. Así que triunfo para los Bravos de Margarita, importantísimo porque se ponen a un juego del primer lugar y van a enfrentar una serie directa contra el que es el primer lugar de la tabla de posiciones. Así que pudiese hasta salir después de esta serie por el occidente del país liderando la tabla el equipo de los Bravos de Margarita. En el caso de Cardenales de Lara, parecía que podían arrancar una buena racha esta semana, precisamente después de vencer a los Tigres el día jueves, pero le ponen freno de mano el equipo de Bravos de Margarita con esta derrota 7-2, además categórica porque había sido contra el mejor abridor que habían tenido los Cardenales de Lara en lo que va de campaña. Demostró mucho esta derrota. Adrián de Horta pareciera que no puede seguir en este conjunto, sobre todo porque no está respondiendo el picheo abridor y necesitas buscar otro tipo de respuestas. Y bueno, un encuentro que comenzó prácticamente a las 10:30 de la noche en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Un aguacero cayó el día de ayer en la Ciudad Jardín. Se tuvo que retrasar el inicio del encuentro y terminó siendo victoria para los Navegantes del Magallanes, un encuentro que terminó pasada la 1 de la mañana en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. 3-2, Magallanes empieza a enracharse, ya tiene 4 triunfos en los últimos 5 días y los Tigres, que están en su momento más crítico de la campaña, son 5 derrotas al hilo que tiene la tropa de Osvaldo Guillén. Pero pasemos a analizar el movimiento de carreras. Lo primero que diremos es que el triunfo se lo llevó Amílcar Chirino, sigue siendo fundamental este brazo en el bullpen de los Navegantes del Magallanes. El ex turco Eduard Colina se llevó la derrota, la primera para él en la campaña, y Felipe Rivero, que sigue absolutamente intratable, consiguió su segundo salvado de la campaña. Magallanes iba a picar rapidito adelante en el marcador en la propia primera entrada. Ángel Reyes sigue en un estupendo estado de forma ahora mismo. El episodio lo abría Tucupita con sencillo, luego llegaba hasta la segunda Tucupita Marcano, luego de que saliera al robo con un batazo de Andretti Cordero, ya ese era el segundo out del inning, y con hombre en segunda y 2 outs en la pizarra, en cuenta de 2 bolas sin strike, Ángel Reyes conectaba sencillo al jardín central para traer la primera del encuentro. Luego pudo escapar Ricardo Sánchez de un primer inning que prometía para mucho más. En el caso de los Tigres, empezó con sencillo Gorkis Hernández, dominó a Lorenzo Cedrola, pero luego le dio 4 malas a José Cafecito Martínez. Hombre en segunda y en primera con un solo out, pero pudo ponchar a Albert Martínez y luego ponchó a David Rodríguez para el último out. Y ese último out fue increíble porque tenía hombres en segunda y en primera, 2 outs. David Rodríguez, cuenta de 2-2, no entró a tiempo en el cajón de los bateadores y le cantaron de forma automática ese tercer strike. Así que mató un rally por no estar en ese momento concentrado David Rodríguez. Pero bueno, en la tercera entrada Magallanes iba a ser la segunda rayita del encuentro. Después de un out en la misma, Carlos Rodríguez sonaba sencillo al jardín central, se ponchaba Andretti Cordero al segundo out del inning y después boleto a Ángel Reyes y sencillo de Luis Wisbel iba a poner el encuentro 2-0. Por parte de los Tigres del Agua, la apertura la hizo Colin Wiles. Se mostró relativamente bien. En 4 entradas de labor, permitir 2 limpias es una buena estadística en Venezuela. Y en el caso de los turcos, Ricardo Sánchez se fue con 4 innings y un tercio de labor. Le anotaron 2 carreras, pero fueron sucias y ambas fueron en la quinta entrada. Ese movimiento de carreras lo vamos a analizar de una vez porque ese quinto episodio lo comenzaba el equipo tigrero con un error de Tucupita Marcano en tiro. Tucupita está jugando en el campo corto porque está bateando mucho, pero está claro que no es el mejor campo corto defensivo que tienen los Navegantes del Magallanes. En ese quinto inning cometía error y después un sencillo de Gorkis Hernández iba a colocar hombres en segunda y en primera
sin outs en la pizarra. Tocaba la pelota Lorenzo Cedrola. Habrá que ver si eso fue un toque personal o mandado, porque yo creo que Lorenzo Cedrola, bueno, pareciera ser un bateador en Venezuela al que ya se le puede dar rienda suelta para que batee. Estuvo el año pasado entre los líderes en OPS, fue segundo en la votación al MVP, pero bueno, decidió Lorenzo Cedrola o decidió el manager Osvaldo Guillén que tocara la pelota y movía a los corredores a tercera y a segunda. Luego Magallanes de forma inteligente le daba 4 malas a José Cafecito Martínez, se llenaban las almohadillas y aquí el manager Yadier Molina, que ayer tuvo su primer encuentro dirigiendo a los Navegantes del Magallanes, hacía un movimiento interesante. Sacaba a Ricardo Sánchez con 4 innings y un tercio y ponía a Junior Guerra, que estuvo actuando el día de ayer de gran forma como relevista. Ahí Junior podía dominar con elevado a Albert Martínez, con ese mismo elevado se traía la primera carrera a Tigres de Aragua, pero después un doble de David Rodríguez colocaba el encuentro 2-2 con hombre en tercera y en segunda, y Junior sacaba lo mejor de sí para dominar a Eduardo Escobar. Junior después estuvo también actuando en la sexta entrada, en definitiva estuvo por 2 innings de labor. Esa sexta entrada la dominó a Keiber Rodríguez, recibió sencillo de José Peraza, pero puso a JJ de Horacio a batear para doble play. Y el séptimo inning también hizo el primer out el lanzador Junior Guerra, dominando a Gorky Hernández. Luego recibió un doble de Lorenzo Cedrola, pero vino Amílcar Chirinos, ese brazo tan confiable para el bullpen de Magallanes, que dominó a José Cafecito Martínez, dio 2 bases por bolas. Aquí parecía que se enredaba el asunto para él, pero dominaba a Eduardo Escobar para poner el último out en ese séptimo episodio. E inmediatamente después de que los Tigres perdonaran, Magallanes no lo iba a hacer. Un sencillo de Ángel Reyes en la octava entrada abriendo el episodio ponía ya en circulación la de irse arriba para los Navegantes del Magallanes. Luego fallaba Luis Swissbell. Era el primer out del episodio con un elevadito a el receptor JJ Horacio. Fallaba Rugne Dodor, que está metido en una mala racha. Habrá que ver si seguirá en el line-up para este día sábado. Diego Castillo está por ahí esperando su oportunidad. Y bueno, con hombre en segunda, porque con el rodado que dio Rugne Dodor a la primera, avanzaba hasta la segunda Ángel Reyes, venía el caballo loco, Yaciel Puig, que está siendo ya productivo para Magallanes en los momentos ideales. Un sencillo entre el campo corto y la tercera base se traía para la goma a Ángel Reyes y Magallanes iba arriba en el marcador 3-2. Luego esa octava entrada, Amílcar Chirinos apretaba también el brazo, dominaba a Keiber Rodríguez, recibía sencillo de José Peraza y después le correspondía el turno a JJ de Horacio. JJ de Horacio fallaba con un rodado al campo corto, aunque llegaba él quieto a primera. Era out en segunda Peraza y aquí una jugada extrañísima. Salió al robo con cuenta de 2 bolas y 2 strikes en el octavo episodio JJ de Horacio. A mí el robo me parece fenomenal en este tipo de jugadas cuando ya hay 2 outs evidentemente y cuenta alta. Pero JJ de Horacio, que no es un robador excelso, bateando Gorky Hernández. Lo pusieron out, le hicieron una estatua a JJ de Horacio y representó el último out del octavo episodio. Para el noveno vino a lanzar Felipe Rivero y por la vía rápida del 1-2-3, ponchando a Gorky, dominando a Lorenzo Cedrola y a José Cafecito Martínez, los Navegantes del Magallanes obtienen su segundo triunfo seguido, el cuarto en los últimos 5 duelos, y pareciera estar, como quien dice, sacando un poco la cabeza el conjunto naviero después de una muy mala racha donde llegaron a perder 8 de 9. Siguen en el fondo de la tabla, pero ya recuperándose los Navegantes del Magallanes y los Tigres, que ya perdieron el liderato ahora sí de la tabla de posiciones, que ya se está acercando mucho más y condensando todo en la mitad de la tabla, tendrán que reaccionar cuando tendrán otra jornada este día sábado contra el Magallanes en Valencia. El mejor jugador de la jornada número 27 de la LVP no podía ser otro, ya ustedes se lo imaginan, Wilson García, al irse de 5-3 con 3 jonrones, 4 remolcadas y 3 carreras anotadas. De un viaje se puso en el liderato de cuadrangulares de la liga, el de la Colmena, que básicamente con su rendimiento de este día viernes le dio el triunfo a los Bravos de Margarita. Wilson García, el mejor jugador de la jornada. En la cancha, domino el juego. En la carretera, conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Este sábado 15 de noviembre volvemos a la jornada completa en la LVP. 4 encuentros se estarán disputando en todo el territorio nacional después de unas jornadas un poco extrañas donde no se jugó
4 encuentros ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Ahora sí, el día sábado estaremos disfrutando de una jornada completa. El primer encuentro que se estará llevando a cabo a las 5:30 de la tarde en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. Caribes de Anzoátegui, que va a tener 6 encuentros de forma consecutiva en su casa. Ya tuvieron el primero contra los Tiburones de La Guaira ayer y el segundo será en la jornada del día de hoy. Transmisión de BM Sports, como les digo, a las 5:30, la voz de Playball. Tiburones que ha tenido muchísimos problemas físicos, no ha anunciado su abridor. Se pudiese especular que Zach Ross quizás sea el que realice la apertura, pero dependerá si ya está recuperado de su cuadro gripal. En el caso de Caribes, Harold González, que viene de muy buena salida contra los Tigres de Aragua, el dominicano será el encargado de hacer la apertura. A las 5:30 de la tarde sigue la serie entre Tigres y Magallanes. En esta ocasión, transmisión de Televen. Cristian Mejías hará la apertura de los Tigres de Aragua, el encargado de darle buenos innings de calidad a su equipo para evitar que lleguen a una sexta derrota de forma consecutiva. En el caso de Magallanes, van a tener el debut de José Suárez en esta campaña. Se cree que estará alrededor de 60 envíos. El debut de José Suárez, un pitcher que debería estar por encima de la media de la liga, pero esto lo hemos dicho de muchos importados que han fracasado también, así que deberá transmitir en el terreno de juego José Suárez lo que se ve en el papel. A las 5:30 de la tarde también, con transmisión de IBC, los Leones del Caracas estarán visitando a los Cardenales de Lara, unos Cardenales de Lara que no quieren caer en récord de 10 y 14, y unos Leones del Caracas que por supuesto también evitarán su tercera derrota en forma consecutiva, porque Leones parecía haber tomado carrerilla y bueno, 2 derrotas seguidas contra Magallanes le han metido freno de mano. Así que por los Leones del Caracas hará su debut Wilmer Font. Después de mucho tiempo, desde la 16-17 que no lo veíamos en Venezuela, reaparece con el uniforme melenudo. Se cree que estará alrededor de 60 envíos la apertura de Wilmer Font. Adrián Almeida, el encargado de hacer la apertura por Cardenales. Se juega mucho Cardenales con esta apertura de Adrián Almeida, que hasta ahora en 4 salidas le ha ido bastante mal, así que será momento de resarcirse para este zurdo que el año pasado fue fundamental en el campeonato de los Cardenales de Lara. Y a las 7 de la noche, el primero de una serie de 4 encuentros que van a tener Bravos de Margarita y Águilas del Zulia. Día sábado, domingo, lunes y martes se estarán jugando los margariteños y los aguiluchos. Transmisión de Canal I y de One Baseball Network. El panameño Jorge García, que se ha mostrado muy bien este año, será el encargado de la apertura de los Bravos de Margarita, mientras que Henry Centeno, que ha sido uno de los grandes descubrimientos de las Águilas del Zulia este año, hará su primera apertura contra su ex equipo, contra los Bravos de Margarita, en la jornada de este día sábado a las 7 de la noche, la voz de Playball. La tabla de posiciones que ya tiene varios cambios desde lo que veíamos en las semanas anteriores. Ahora sí en solitario, las Águilas del Zulia con 13 triunfos y 9 derrotas. A medio juego, los Tigres de Aragua, que tienen 14 y 11, han perdido 5 de forma consecutiva los aragüeños. Los Bravos de Margarita están tan solo a un juego del primer lugar y se enfrentan de forma directa a las Águilas, así que será una serie muy bonita con 13 triunfos y 11 derrotas en el tercer puesto. En el cuarto lugar, empatados Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui, Leones con 11 y 10, Caribes con 12 y 11. Por porcentaje de victoria está un poquito más arriba el Caracas, pero esto es un empate de ambos equipos. Un juego y medio separa a los Leones y a Caribes del primer lugar de la tabla de posiciones. Ya un poquito más abajo, en el sexto, Tiburones de La Guaira a 3 juegos del primer lugar. Con 11 y 13, los Tiburones están a juego y medio de ese cuarto lugar que te da acceso directo al round robin. Cardenales con 10 y 13, a 3 juegos y medio de la punta y a 2 del cuarto lugar. Y en la octava posición siguen en el fondo Magallanes, pero recuperándose poco a poco, con 9 triunfos y 15 derrotas, a 5 del primer lugar Magallanes, a 2 del sexto, que te daría acceso a la serie de comodín, y está a 3 juegos y medio del cuarto lugar, que te da acceso directo a el round robin. Ahora, ¿cuál es la portada de nosotros el día de hoy en la jugada? Nos vamos a ir con esa increíble remontada de Caribes de Anzoátegui contra los Tiburones de La Guaira en el primero de una serie de 4 que se estará disputando en el Alfonso Chico Carrasquel. Caribes defiende su choza con heroica remontada. Ese es el titular que nos vamos el día de hoy. Sin duda alguna, remontar un déficit de 6 carreras nunca es sencillo en ninguna liga, y más en una serie tan importante de 2 equipos que estaban en la mitad de la tabla básicamente empatados, como Tiburones y Caribes. Una gran jornada para el relevo de Caribes, no lo fue para los Tiburones de La Guaira, y veremos qué nos deparará a partir de este día sábado. Como siempre, nosotros, amigos, les recomendamos que se suscriban al canal si no lo han hecho, que dejen un like si les gustó el contenido y denle click al botón de las notificaciones para que apenas nosotros publiquemos un video puedan ver el mismo lo antes posible. Lo mejor del béisbol venezolano, ustedes lo disfrutan acá en La Jugada. EK Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela.